Nosotros tenemos otro entrevistado para seguir ahondando en este tema, hechos violentos, robos, asaltos, que según la encuesta Bicentenario revelan una cifra que es preocupante. Más de la mitad de los chilenos, el 51%, dice que teme caminar solo, y esto ratifica lo que hemos planteado. Una encuesta que de un año a otro ha aumentado en torno a un 10% esta sensación de inseguridad. Bueno, queremos profundizar de esto, queremos establecer contacto a esta hora con Ignacio Irarrázaval. Él es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que está encargado precisamente de esta encuesta. ¿Cómo está, Ignacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Karim, por este contacto y encantado de conversar sobre los resultados de la encuesta. Bueno, encuesta Bicentenario que arroja varios datos que son relevantes. A mí me parece que el aumento de en torno a un 10% de un año a otro es un dato significativo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Y claramente el tema de seguridad ciudadana y violencia se ha robado todos los titulares, y toda la discusión política e institucional está centrada en el tema de la seguridad, lamentablemente, y como ustedes informaban hace un minuto, efectivamente esto es un tema, esto de caminar solo que tú insinuabas, también tiene una discriminación por personas, ¿ah? O sea, las mujeres sienten mucho más, casi el doble de temor de caminar sola en la noche por el barrio, ¿ah? Las mujeres les afecta mucho, a los mayores de edad les afecta mucho, y también con más fuerza a las personas del estrato socioeconómico bajo respecto al estrato socioeconómico alto. Entonces es un tema transversal que afecta a toda la sociedad, pero hay algunos segmentos de la sociedad que se sienten más cohibidos por el tema de la seguridad y el temor que producen estas situaciones. Sí, yo estuve precisamente en esa población en Maipú y me llamó la atención las opiniones de las personas de la tercera edad. Ellos también sienten mucho temor de salir a la calle solos, de ir a lugares incluso donde haya extranjeros. A ese extremo hemos llegado. ¿Hay algún dato relevante de la encuesta que tenga que ver con eso, con la tercera edad y con la presencia de extranjeros en algunos lugares? No, efectivamente la encuesta revela que las personas de la tercera edad, digamos personas de 55 años hacia arriba, efectivamente tienen más temor de caminar solo en el barrio o la población en la noche, y también hay mayor temor respecto de sectores donde vivan migrantes, ¿ah? Si quieres puedo ahondar eso después, pero efectivamente la observación que tú haces es correcta, y eso sale de los datos que nosotros estamos entregando. Ahora, respecto, claro, de esos barrios que se han ido transformando, hemos conocido la pequeña Caracas, hemos conocido lo que ocurre en sectores comerciales como el barrio MEC, donde hay sectores que es como conocido como el barrio chino, donde se están levantando incluso algunos monumentos ahí, lugares donde hay peruanos, las tomas, donde hay diferentes tipos de nacionalidades. ¿Qué pasa con eso, con ese dato específicamente? ¿Qué arroja la encuesta? O sea, en otro estudio nosotros hemos visto que buena parte del comercio ilegal está explicado, casi la mitad del comercio ilegal de la región metropolitana está explicado por extranjeros, y de esa mitad una alta proporción son extranjeros en situación ilegal, ¿eh? Ahora, igual me gustaría hacer el punto sobre la situación de los migrantes, que es bien importante entender eso, ¿eh? Lo que nosotros estamos diciendo es que lamentablemente se ha producido esa asociación entre violencia, temor y migrantes, y eso está así. Probablemente hemos visto a través de la prensa, los medios de comunicación, que los casos de crímenes más horribles que hemos visto en estos últimos meses, años, están asociados a hechores que son de nacionalidad extranjera, pero la encuesta también revela que en el día a día la ciudadanía no tiene mayores problemas con los migrantes en términos genéricos, o sea, solo un 6% de la población. Nosotros preguntamos, ¿usted ha tenido algún conflicto, alguna pelea, alguna dificultad con un migrante? Y solo un 7% de la población reporta haber tenido conflictos con migrantes. Entonces, yo te diría que aquí hay una tensión bien importante, porque efectivamente vemos por la prensa y situaciones que se producen que muchos de los hechos criminales más patéticos, por así decirlo, hay inmigrantes involucrados, pero en la práctica, en términos generales, también la sociedad reporta de que no tiene dificultades con los migrantes en general. Entonces se está produciendo un tema como psicosocial aquí, de que queda instalado una verdad que en verdad es subjetiva.
O sea, es como la sensación, eso es lo que se mide, ¿no? ¿Cuál es la pregunta específica de la encuesta? Es, ¿temo a caminar solo por mi barrio? ¿Temo a andar solo por la calle a determinadas horas? La pregunta es cuánto temor le producen las siguientes situaciones: caminar solo en la noche, solo o sola, en la noche en su barrio o población, o caminar en un lugar de la ciudad donde vivan inmigrantes. ¿Ah? Entonces, ambas tienen una frecuencia similar. Más de la mitad de la población dice que tiene temor en ambas condiciones, y como te decía, esto tiene diferenciales. Las mujeres son más aprensivas por estas situaciones, las personas mayores son más aprensivas por estas situaciones, y las personas que se identifican como el estrato bajo también tienen mayor aprensiones. Pero Ahora, lo que te reitero es, hay que mirar, ojalá tener la mirada completa, te fijas, por otro lado, y eso sin diferencia de sexo, de género o de tramos de edad. También se reporta que la persona no tiene mayor problema, no reportan en términos objetivos dificultades con los migrantes. Entonces se ha instalado esta asociación entre delincuencia y migrantes, lo que es bien grave y seguramente está avalado por lo que hemos visto en las noticias. o sea, tengo temor de ir a sectores donde haya migrantes, pero no necesariamente he tenido algún problema con algún migrante. Eso es básicamente el resumen. Claro, ese es el punto. hay casi 2 millones de migrantes en Chile. Exactamente, y lo otro que vemos en la encuesta que es importante, porque buena parte, y por así decirlo, de la aversión al fenómeno migratorio, que en Chile ha sido una explosión muy rápida, en países desarrollados tiene que ver con la competencia por el empleo, con la competencia por el acceso a la salud pública, por el acceso a los colegios. Y en verdad eso está bastante estancado para el caso chileno. Entonces, de nuevo, no es que seamos xenófobos como chilenos, como te digo, no se reportan dificultades con los migrantes en términos generales, no hay una aprehensión mayor respecto a que los migrantes me van a quitar trabajo, si bien esto afecta principalmente al estrato socioeconómico bajo, ahí hay más aprehensión, pero sí se ha producido esta asociación, y la pregunta nuestra es muy fuerte, porque ahí cerca de un 90% de las personas atribuye el aumento de la violencia a la situación de los migrantes. Entonces, ahí hay una atribución que se está haciendo que es compleja. Ahora, este fenómeno delictual que hemos ido viendo nosotros aumentándose cada año, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo ha ido aumentando con el tiempo? ¿Es Chile más inseguro que hace 5 años? ¿La gente que vive en Chile hoy tiene más temor que hace un par de años? Se lo pregunto porque esta encuesta que hace el Centro de Políticas Públicas de la UCE lo hace anualmente, ¿no? Sí, ¿Cómo ha ido creciendo? Ahí lamentablemente las noticias no son buenas. Nosotros tenemos una pregunta que hemos rescatado histórica del año 1970, en el inicio del gobierno de la Unidad Popular, y en ese momento en la región metropolitana, el Gran Santiago en aquel entonces, había una pregunta: ¿existe violencia en el país? Y hay que darle mucha importancia porque amenaza con destruir el orden institucional. El año 1970 la mitad de la población decía que eso era existe violencia y hay que darle importancia. Hoy en día 73%, entonces ha crecido en una proporción importante, en más de 20%, y por supuesto la transición aquí también es importante, porque probablemente en esos años la aprehensión era más bien a una violencia de carácter social. Claro. Hoy día es una violencia de carácter delictual. Pero sí, lamentablemente la aprehensión, la percepción ciudadana es que la situación de violencia es importante y hay que darle mucha importancia, valga la redundancia. Sí, ahora, está bien, la gente tiene temor, un 10% más que el año pasado, ya esas cifras están claras. Respecto de los cambios de hábito, ¿qué ha hecho que modifique la conducta de las personas, el temor que sienten a ser víctimas de la delincuencia? ¿También tienen resultados al respecto? Sí, eso también ha ido cambiando en el tiempo. Hoy en día prácticamente la mitad de la población dice que se justifica, no dice que tengan, pero que se justifica tener un arma de fuego en las casas para defenderse. Entonces ahí yo te diría que hay un cambio de actitud importante, que lamentablemente las personas ven el Estado, los sistemas de seguridad pública no están siendo suficientes, voy a tener que yo actuar por mi propia cuenta. Sí, esa
Es particularmente preocupante ese dato que arroja esta encuesta. Bueno, le agradecemos a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, haber conversado con nosotros y entregarnos esta mirada que está avalada por la data que da cuenta de la sensación de inseguridad en nuestro país. Ignacio, que esté muy bien. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Un abrazo.